Papi nace el 21 de febrero de 1924 en Nuevitas, en Camagüey, pero ya con 7 u 8 años se trasladan para Caibarien. Entonces papi dice que su tierra de nacimiento es Nuevitas, pero que él es de Caibarien 100% también. Entonces él siempre jugaba con eso. ¿Cuántos hermanos fueron? Eran como 11, y lo más interesante, todos comenzaban con la letra A. Agustín, Adolfina, Arminda, Armando, Argelio, Amado. Pues él decía que el día que tuviera una hembra, ¿no?, una niña, él también iba a comenzar con A. Pero mi papá tuvo un primer matrimonio y tuvo una hija que le puso Gladys, igual que su esposa, ¿no? Y anterior a él, ¿tienes conocimiento de si alguien más en la familia se había dedicado al arte? No, en lo absoluto. A ver, mi papá, al igual que sus hermanos, mi papá fue marinero de cabotaje. Mi papá fue vendedor de electrodomésticos cuando llegué aquí a La Habana. Mi papá trabajó como cocinero en el barrio chino. Hizo 1000 cosas porque él se traslada hacia acá, hacia la capital, y comienza a trabajar en lo que sea. Yo llego a La Habana en el año 40, que vine como marinero de cabotaje. Yo empecé con mi padre en goletas. Tenía 12 años, empecé a trabajar con él como hombre de barco ya, o sea, cubriendo una plaza. ¿Qué pasa? Que su objetivo era llegar a colocarse detrás de un micrófono en una planta radial. Porque en Caibarien existía una persona que mi papá amaba y admiraba, nada más y nada menos que Manolín Álvarez, el padre de nuestro querido y tan popular actor. Recibió las lecciones y toda esa admiración sobre el tema de la locución, aplaudido por Manolín, quien lo incita precisamente a venir hacia la capital. Mis primeros conocimientos básicos de un locutor me los dio el doctor Luis Vilardel. Eso fue en la década del 40 y pico. Y ya una vez que está en La Habana, ¿en qué emisoras son en las que comienza a trabajar? Bueno, Radio Cadena Azul, la 1010. Yo trabajé en la CMHD en Caibarien. Después hice algunas incursiones en la CMHP de Placetas. Vine para La Habana en el año 40. Trabajé en Radio Caribe, Prado 109 también, que era una especie de radio reloj. Trabajé en alguna ocasión también, no mucho, unas cuantas veces fui por allí a incursionar también en 1060. Bueno, también trabajé en el Canal 2, en los programas de escuela de televisión. Entonces trabajé también en el Canal 12, que tenía unos estudios cuando aquellos Hilton hoy Habana Libre. En CMQ, cuando entré ya en CMQ, televisión y radio. Pero mi papá tenía una voz barítono, era barítono, muy centrado, pero a la vez tenía un brillo en su voz. Y papi le sacaba partido a eso. ¿Por qué te comento sobre el tema? Porque podía jugar con su voz como quisiera. O sea, a la hora de declamar, a la hora de presentar los comerciales, hizo muchos comerciales. Bueno, pues yo canté en la Corte Suprema en el Teatro Atenas de Caibarien. Y gané hasta un primer premio. Imagínate tú cómo serían los otros que se presentaron cuando yo gané un primer premio. Es que yo estaba enamorado del micrófono y por eso yo quería, de alguna forma. Entonces me di cuenta, fraga, que era tan malo como cantante que me decidí meterme a locutor. Quiero comentarte que las figuras como la de mi padre, como la de Agustín Roquefuente, entre otros, eran completamente autodidactas, Carlito. Aquellas eran personas que tenían un ángel, un don, un carisma. Mi papá leía mucho, era una polilla y realmente eso le fue cultivando al punto de que papi se ganaba ya la vida como locutor. Y ¿dónde es que comienza él a tener determinada pegada? Él como que quería algo más, decía, yo quiero algo más. Y un día se le ocurre, en un programa que tenía de poesías y demás, se le ocurre despedir el programa diciendo Agustín Roquefuentes. Y a partir de ahí es que se le queda como sello eso de decir Agustín Roquefuentes. Y tuve celos, señora, tuve celos del que así me hablaba, tuve celos de aquel que moría y aún muriendo la amaba. Y la sangre cegó mis pupilas y el machete en la mano temblóme con rabia y lo hundí en su cuerpo con odio y con furia y rasgué sus carnes buscándole el alma, porque en el alma se llevaba mi hembra y yo no quería que se la llevara. Ya posteriormente sí tuvo la oportunidad de trabajar en otras emisoras. Sí, claro, ya pasa luego a Radio Liberación. Papi estuvo en Radio Progreso. Ahí estuvo hasta que se jubiló. Espacios radiales en los que tuvo la oportunidad de trabajar que vengan ahora a tu memoria. Por ejemplo, en radio,
que fue donde él más marcó las novelas, desde Leonardo Moncada, desde Guaitabo, Tamacún, que dicen los que saben que era brillante en las narraciones de aventuras, que es una especialidad dentro de la locución que no todo el mundo puede asumir. Me encanta narrar novelas. Me encanta, en grado superlativo, animar. Yo me paro en un escenario, en un teatro, en una plataforma, en una tarima, arriba de una palma, no sé, y las palabras me brotan solas en la animación. Trabajó mucho con Ramón, con Coralia, con Adolfo Alfonso. Canciones de Monte Adentro fue un programa muy querido de Radio Liberación. Asumió por mucho tiempo también el espacio Palmas y Cañas. Formó parte de la Comisión de Evaluación de Locutores en todo el país. Entonces se la pasaba yendo a provincias, estando en las emisoras, haciendo sus evaluaciones. Y a veces eso le quitaba tiempo para asumir ya programas y demás. ¿Tuvo algo que ver tu padre con tu formación, con tu vocación? Por supuesto, absolutamente sí. Me gustaba su manera de hablar, la manera en que las personas le trataban. Nunca se creyó cosas. Y me gustaba mucho esa forma de ser. Fue quien me llevó a Radio Progreso, a un programa infantil que tenía nuestra Carmen Solar, corresponsal Rapilisto, y es papi quien me lleva de la mano. Viendo mis inquietudes, yo sabía leer muy bien. Ya yo comienzo con 10, 11 años, mi papá tuvo la oportunidad de verme hacer cosas en Radio Progreso y también de verme en televisión. Pero el más duro de mis críticos nunca me pasó la mano, jamás. Y se lo agradezco infinitamente. Todos los días yo hablo con mi papá, de una forma u otra. Pero sobre todas las cosas siempre le pido su protección. Que me dé la capacidad y la claridad para mantener su apellido como a él le gustaría que se mantuviera. ¿Cuántos hijos tuvo Agustín? Papi tuvo 3 hijos. Mi hermano Agustín, mi hermana Gladys, también locutora, y yo. Cuando mi papá se casa ya con mi mamá ya había tenido en un anterior matrimonio 2 hijos, Nelly y Douglas. Él asumió a estos hijos de mi mamá muy pequeñitos. Al cabo de los años, nazco yo, te cuento. Yo fui a la boda de mi mamá y mi papá. Sí, yo fui con 5 años. Arleti, ¿qué era lo que más disfrutaba hacer tu papá en su tiempo libre? Mi papá era un excelente, carpintero. No te puedo explicar, de hacer mesas y torneadas y todas esas cosas. Mi papá era un excelente pintor de brocha gorda, cosa que a mí me encanta también hacer. Desde una albañilería hasta poner los cristales en una ventana. Mi tiempo libre yo lo tengo repartido en muchas partes. Dedicárselo a mi familia, a mi mujer, a mi hija. Yo soy muy casero, pero me encanta el cine. Me encanta leer. Tengo muchos escritores que son favoritos míos. Y como todo ser humano, me imagino que algo no le gustara, algo lo hiciera enojar. Las injusticias, las personas desagradecidas, no soportaba la envidia. Y, por ejemplo, en la comida te comías de todo, menos los frijoles blancos. Dice que comió mucho que era la comida de todos los días en su casa cuando era pequeño, cuando se podía comer. ¿Volvió alguna vez al sitio donde nació? Sí. Y lo mejor es que lo hicimos juntos, específicamente sobre todo a Caibarien. Fue por unos días, fue por trabajo, pero sí, al cabo de los años yo regreso y tuve la oportunidad de estar en ese mismo lugar y de alguna manera tributarle. Fui con mi hijo y fui con mi esposo Enrique. En muchas ocasiones uno llega a entablar una relación de amistad con algunos compañeros de trabajo. En el caso suyo, ¿sucedió esto? Sí, cómo no. Papi era muy bien llevado, pero yo recuerdo a una persona muy especial. Estoy haciendo referencia a Adolfo Alfonso, ese gran poeta. Papi era un amante de la música campesina. Mi madre cantaba décimas en casa. Cantaba bellísimo. Tenía una voz bellísima. Entonces parece que de allí me nace el amor a la décima. El amor a la música campesina y criolla. Adolfo vivía muy cerca de aquí de nosotros también y de una forma u otra eran muy buenos amigos. Y yo creo que esa complicidad con Adolfo, digamos que le dio la posibilidad también de hacer sus cuartetas, sus décimas y de hacer sus improvisaciones. No cantaba, mi papá sí no cantaba. Sí, porque a tus plantas ruedo como un hilota rendido y una mirada te pido con temor, casi con miedo. Si porque ante ti me quedo extático de emoción, piensas que mi corazón se va en mi pecho a romper
y que por siempre he de ser esclavo de tu pasión. Además de su autobiografía, ¿conoces si se quedó algo por el camino que le hubiera gustado hacer y no tuvo la oportunidad? Escribir, precisamente. O sea, yo creo que esa fue su obra no terminada. Te voy a decir algo. Mi papá fue, ya te dije, fue no a una, ni a dos, ni a tres. Fue a 13 zafras como cocinero, ya te contaba. Papi fue el primer locutor que entrevistó a Fidel cuando entró a La Habana. Es yo pienso que es uno de los retos que tengo yo, a lo mejor sacar a luz ese trabajo de papi. ¿Tuvo alguna frase, un refrán o un dicho popular que lo acompañó siempre? Cuando yo nací, mi papá despedía sus programas diciendo, hablándoles a Agustín Roquefuentes, el papá de Arletti. ¿Cuál piensas que haya sido el mayor reto que haya tenido que enfrentar en su vida o en su carrera? Yo creo que fue al principio, cuando se propuso a toda costa llegar a donde él quería, y el otro al final. O sea, ese tema de la jubilación y demás, yo creo que le caló muy duro. Si por mí hubiese sido, no se hubiera jubilado nunca. Pero yo lo recuerdo con una gran sonrisa. Siempre estaba sonriendo. Chico, yo tengo dos pensamientos roquefuentianos. Sí. El reír es vivir, amargura es sepultura. Y entonces siempre estoy riendo, por eso vivo. Arletti, si tuvieras la oportunidad de revivir un momento junto a tu padre, ¿cuál escogerías? Y lo primero que quisiera es tenerlo, conversar con él así de tú a tú, como nos gustaba. Yo extraño mucho a mi papá. Amén de que tengo grandes alegrías de tener una familia conmigo que me hacen reír todo el tiempo. Yo dejé de tener a mi papi al lado y voy a cumplir 20 años. Bueno, Arletti, más que agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista para conocer un poco más sobre ese grande que fue Agustín Roquefuentes. Mira tú, en la 5ª temporada, pero lo logramos. Y te agradezco infinitamente este regalo de hablar de Agustín Roquefuentes.